20 del libro de los Hechos, versículo 18. Hechos 20, 18 al 20. Cuando lo tengamos decimos amén. Si usted desea estar de pie, bien puede hacerlo. Hechos 20, 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por tus nuevas misericordias, gracias por tu amor, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Y gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, y gracias por tu palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. Gracias porque esta palabra no regresará vacía. Esta palabra produce fe, obra en la parte interior, y suplicamos que respaldes tu palabra con las señales que la siguen. Salvación para la familia, sanidad para la familia, protección para la familia, provisión para la familia, y el enfoque de la necesidad de ser unidos y vivir en paz y en santidad, sin la cual no será posible verte a ti tal como tú eres. Muchas gracias, Señor, por darnos de tu presencia y de tu paciencia, porque tú no retardas tu promesa como algunos tienen por tardanza, sino que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o que nadie perezca. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Puede sentarse. Quisiera, como parte introductoria, recordarles sobre el tema que estudiamos el domingo reciente, sobre en Cristo estamos completos. Este texto se encuentra en Colosenses 2, 8 al 10, donde el testimonio del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, dice que en Cristo estamos completos, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Si el hombre necesita salvación, Jesucristo. Perdón de pecados, Jesucristo. Y si pudiésemos hablar de la parte gregaria o de ese instinto que Dios nos da de tener amigos, si queremos un amigo fiel, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y decíamos que el estar conscientes, Pablo estaba diciendo, después dice él, yo sé en quién he creído, recordando también el testimonio apostólico que también lo dijeron ellos, lo dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y decíamos que como resultado de saber en quién hemos creído, que era una base fundamental del Señor en su ministerio, porque los santos apóstoles iban a ser los que iban a continuar la misión que Él había iniciado. El Espíritu Santo vendría a los apóstoles para que ellos siguieran los pasos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y el mismo poder con el cual el Señor ministró cuando Él estuvo aquí en la tierra, también los apóstoles pudieran continuar, y todos los cristianos. Por ello decíamos que como fruto de tener un convencimiento claro en quién hemos creído, a quién le servimos y de quién vamos a recibir una recompensa, les decía sobre la necesidad de ser estable. Es decir, cuando uno habla de estabilidad,
no quiere decir que no va a tener algunos momentos de bajeza o de duda, como el apóstol Tomás, Santo Tomás, pero fue sincero. Él no fingió, dijo, si yo no lo veo y toco sus manos y su costado, no creo. Qué bueno es eso. ¿Sí? Si Judas hubiera confesado, no se pierde. No se pierde. Pero ya hemos dicho que el que encubre no prospera, pero el que lo confiesa sus pecados a Dios y se aparta alcanza misericordia. Decíamos también que dentro de la estabilidad está la perseverancia. O sea, no te das por vencido. Pasaste alguna dificultad, le faltaste a Dios por alguna situación, pediste perdón a Dios y te levantas con nuevas fuerzas, dices, no, voy a tener más cuidado con esto, etcétera, etcétera. Pero también hablamos que de reconocer que donde hay estabilidad y hay perseverancia, hay triunfo. Sí. Y ahí enfocamos la necesidad de reconocer que la vida cristiana es de fe. Es la fe que, como dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree, fe, y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, dijo Cristo, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces es la fe que acciona, la fe que cree. Es fe de intelecto, pero fe de corazón. La fe de intelecto promueve la fe de corazón y acciona, y allí tomamos una decisión de fe. Pero esta fe no solamente es la fe que acciona, que viene como la aplicación de la ley del Espíritu Santo en nuestra vida para consolidar en creer que Jesús es el Señor. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, pero también Él es mi Rey. Él es Rey de mi vida. Por eso es que hablábamos de cómo los apóstoles testificaron de Jesús desde el punto de vista de la ocasión que estaban viviendo, el momento de la confesión, la necesidad de expresar de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el ungido de Jehová. Juan dice el Cordero de Dios, pero Juan también dice el buen pastor que su vida dio por las ovejas. El apóstol Pedro dice, hablando de protección, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, enfatizando verdades en base a promesas. Entonces es la fe que no solamente acciona, sino la fe que testifica. Porque lo más común cuando alguien lo ve sonriente, motivador, le dice, hey, te echas una copita todas las mañanas. Más que la copita, porque si es pequeña el efecto es poco. Más que la copita, es un ingrediente del Espíritu en nuestra vida, porque esta es la esperanza que no avergüenza, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida para estar conscientes de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, de la estabilidad, perseverancia y triunfo, habla del principio de la fe que espera. La fe que espera aplica de que hay respuestas que vienen inmediato, hay pruebas que las pasamos rápido, hay cosas que lo logramos con poco tiempo, pero otras hay que esperar. Y una de ellas es la venida del Señor. Porque generaciones tras generaciones, algunos decían, mire, Él va a venir el 2000. No, la Biblia no habla de fechas. Jesús dijo el día y la hora, nadie sabe. Pero también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que hay promesas que uno dice, gloria a Dios, dice. Estaba esperando oportunidades, yo estaba testificando
creo que fue el martes, decía, mire, yo tengo testimonio de gente que está orando por su trabajo. Y me dijo, pastor, estoy esperando, sigue esperando. Sigue esperando. Y cuando ya la persona es mayor, dice, mire, dicen que de esta edad ya no, dice, y algunos hasta preocupados, no. Eso es lo natural. Pero como nada hay imposible para Dios, entonces nosotros le creemos a Dios, que Dios es el Dios que hace milagros. Y cuando hablamos que Dios hace milagros, es lo que dice Lucas, nada hay imposible para Dios. Y si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es importante. Y hemos encontrado testimonio. Me dice, pastor, el mismo día que me llamaron de tal lugar, me llamaron 3. Y entonces le digo, ¿y por qué usted no me le estoy testificando? ¿Por cuál me voy? Por el que Dios le guíe, le digo. Pues mire, pastor, creo que donde Dios me guía es donde me van a pagar un poquito más. Pues que Dios lo guíe, hable con su familia, le digo, y ya. Y la familia sin duda alguna le va a decir sí, donde se puedan sacar para las tostadas, ¿verdad? Para el etcétera. Y ¿qué ha sucedido? Le creí a Dios, pero hay que muchas cosas, y que es la fe que espera. Hay tanto ejemplo que vamos tenemos en la Biblia al respecto, que por cierto algunos los vamos a tocar en los cultos que vienen dentro de los días de semana. Pero el enfoque que queremos tratar ahora es el testimonio que está dando el apóstol Pablo aquí, que está hablando, me tomo como el versículo 19, el texto primero que leímos, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por causa de los que eran contrarios al Evangelio. Porque muchas veces tú puedes ser rechazado la persona ignora, pero otras veces puedes ser rechazado por un celo religioso. El celo religioso es aquel que la gente se siente disgustada y dice, ¿cómo voy a cambiar lo que por años mis padres me enseñaron? Y cuando está consciente que de lo que está haciendo no es correcto, y que donde está no es correcto, pero ¿qué dirán de mí? Dice, ¿qué dirán de mí? Entonces el ¿qué dirán? Siempre ha existido, pero como decíamos el domingo reciente, ¿qué dice Dios de nosotros? Que es lo más importante. ¿Qué dice Dios de nosotros? De nuestro, por eso es cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, Jesús le dijo, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Y en la vida lo más importante, respetando a todos los seres, a las autoridades y a todas las personas, lo más importante es saber qué dice Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice el Espíritu a mi espíritu? Como dice Romanos 8:14, dice que el Espíritu de Dios testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, dentro de la estabilidad y la perseverancia está la vida de servicio. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, estará mi servidor, y mi Padre le honrará, y vendremos a él. Ahora, hay que tomar en cuenta de que la salvación la hemos recibido por la gracia de Dios en un acto de fe, pero hay galardones. Cuando el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, eso es galardones. Quiere decir que cuando la salvación la hemos recibido por fe en Jesucristo, el Señor dice, tengo galardones para ti. Y una manera de poder recibir galardones y agradarlo a Él es servir, porque los grandes en el cielo son los que le servimos a Dios. Hay diferentes maneras de servirle a Dios, pero todo aquello que vamos a hacer lo tenemos que hacer con humildad. Claro que sí. Por ello nuestro tema hoy es persevera sirviendo al Señor con humildad.
porque podemos servir a Dios y no con humildad. Puede, ¿qué dirán de mí? O lo que vamos a ver en el desarrollo del tema. Es importante servir al Señor con humildad, porque recuerde que 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, o sea, mientras estamos aquí en esta tierra. Sea que hay cosas que hacemos buenas y hay cosas que hacemos malas. Las cosas buenas son las que hacemos con amor, con fe y humildad. El caso es que cuando tú le sirves a Dios, Dios te comienza a bendecir. No solo sientes que tu vida descansa en paz, dice gracias a Dios. Yo le he venido diciendo a usted, y lo dije esta semana, hermano, en que sea una bolsita de agua, regale a alguien. Y les ilustraba el caso donde estamos ayudando, que el agua ahí no es como acá, que alguien se toma una botellita de agua, se toma la mitad y la mitad la deja. Hay lugares que no se puede, sobre todo lo que está pasando en la zona costera, donde estamos yendo y vamos a ir con la ayuda del Señor. O sea, sin apartarnos lo que dijo Jesús, que un vaso de agua fría que diéramos. Porque alguien dice, yo no puedo servir en dar, porque dar es mejor que recibir. Dar es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces nosotros, dice, no, es que yo no tengo que dar. Cuando tenga voy a dar. No, comience a darlo poco. Dedique un tiempo para orar, dedique un tiempo de orar por los vecinos, por su vecino, por sus compañeros de trabajo, aun cuando no les diga a ellos. Pero si hoy usted sabe que usted está orando a Él y lo que usted le está pidiendo en secreto a Dios, Dios se lo va a recompensar en público. ¿Qué son aquellas cosas, como dice lo que leyeron ahí, 2 Corintios 5:10? Las cosas malas son aquellas que se hacen por complacencia. Mira, por ahí viene aquel, voy a decir, ¿quién es? Aquel que siempre te pide una ayudita. Mira, dársela vos, porque si no te lo quitas. Entonces, como está bien porque hacemos un bien, pero lo vas a hacer primeramente en el nombre del Señor. Sí. Es como cuando alguien te visita, mira, lo voy a atender, pero ya me tiene hasta aquí. Y quizás no se le ha dado, puede ser posible que él va a hablar del fútbol, va a hablar de política, va a hablar de economía, va a hablar del problema de lluvia, pero ¿por qué no le podemos hablar del Señor nosotros? Que el Señor tiene el control de todo sistema político, el Señor tiene el control de todo sistema económico, Él tiene el control de todo, decimos amén. Y por supuesto tenemos que decirle que para descansar en paz hay que creer en que da la paz, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces, pero gracias por darle esas palmas al Señor, ¿no? Y no importa que sea una persona humilde, le dice, ¿cómo no? O una persona con quien se comparte, ¿verdad?, en alguna idea, pero hay que hacer las cosas como Dios las hizo. Fíjense que Jesús le dio tiempo a los niños, le dio tiempo a los que nadie les daba tiempo. O sea que Él, cuando le dio tiempo a la señora, ¿verdad?, que estaba Simón ahí con Él, y cuando Él vio que la mujer se acercó a Jesús, dijo, si Él fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. O le injurioso, pues no, el Señor le dio oportunidad que estuviera ahí. Y luego pues le ministró. ¿Qué tal si el Señor dice, no te acerques, o hubiera puesto a su asistente, ¿verdad?, que casi siempre Pedro y Juan andaban cerca? Retírenlo, porque si ya ven a esta mujer cerca de mí, ¿qué van a decir? Porque los criticones siempre han existido, ¿verdad? Sin embargo, como Él venía a marcar la vida a seguir, por supuesto hay cosas que tenemos que guardar distancia, pero toda ocasión con quien nos relacionamos tendría que ser una oportunidad de hacerle el bien, y el amor bien que podemos decirle a la persona, Dios te ama tal como tú eres y te invita a que le creas a Él, porque creyendo en Él
tenemos la vida eterna. Gracias por darle estas palmas al Señor. Ahora, por supuesto que si como dice Pablo, y lo dijimos el domingo reciente, 1 Corintios 15:58, y dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Gracias a Dios por nuestra juventud, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por ello, que a una época de su tiempo de joven usted recibió a Jesús. Yo le agradezco al Señor por haber llegado en esa etapa donde podía correr, donde podía saltar, donde, etcétera, etcétera, y donde podíamos caminar 1 hora, 2 horas para llegar hasta donde íbamos, al Campo Blanco, que así se llamaba antes, el Campo Blanco, y todavía en algunos lugares, 1 o 2 horas a pie, con una antorcha, ¿no? O una lamparita de esas colimas que poco las usábamos porque de repente tiraban piedra. Sí, y un parlante y así. Entonces, y gracias a Dios por ello. Ahora pues las cosas han avanzado un poquito. Ya si alguien no ve en una bicicleta, ve en una moto de 3 ruedas, etcétera. Y gracias a Dios por ello. Pero todo lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo con convicción clara. Porque el servicio que hacemos, porque la humildad está la obediencia. Cuando alguien va a hacer algo y renegando, murmurando, sí, no funciona. Por ello es que servir al Señor con humildad no solo es gratitud, sino es fruto del Espíritu Santo. Por ello, ¿qué es humildad? Es ser obediente. Pero ilustrando en el término bíblico que es humildad, vea lo que dice Filipenses 2:3-4. Es lo que está diciendo Pablo aquí: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Filipenses 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice: nada es nada. No haga nada por contienda, que no le va a traer resultados, no le va a traer beneficios, o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que humildad, en una manera figurada, es descender de las colinas o collados a terreno plano. Sí, Jesús está en el cielo, recordando antes que viniera a esta tierra, que tenía gloria. Lo dijo al Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Descendió Él, dejó su misma gloria, la misma adoración angelical, toda aquella majestad, y vino a tomar forma humana. Y como si vemos el texto que sigue de Filipenses, el cual dice: siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces este es un reflejo del texto que menciona Pablo también, para abrir el fruto de la fe. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros,
¿cómo no nos dará las demás cosas que nosotros pedimos? Por eso, hermano, sirvamos con gratitud, con amor, con fe, pero con humildad. No importa el que dirán, siempre habrán unos que van a decir algo. Algunos pues lo van a ver bien, dicen, mira, desde que llegó a la iglesia ese hermano, dice, ¿qué persona? Dice, mire, hasta con una cámara está allá, dice. Mire esa hermana, dice, que cantó madrecita, dice. Y no tiene mucho tiempo. Puede ser por usted que usted no puede usar una cámara, no puede cantar tan bonito, pero usted puede servir, orando por las almas, dando un buen testimonio, repartiendo tratados. ¿Sí? Qué amable esa persona es. Desde que saludé, no sé, dice, pero desde que me saludó, vieras qué dolor de cabeza andaba. Y cuando me dijo, mira, gracias a Dios tenemos un nuevo día, vos. Gracias a Dios, ¿y a dónde te toca trabajar? Tengo que ir al campo, que eso, está el sol fuerte así, pero bendito sea Dios. Le dije, fíjate que el sol no me va a fatigar de día. Le dice, ¿cómo es eso? Le dije, no, le dice, fíjate que yo en que sé en el sol ando trabajando y hay unos que ni en la sombra ni en el sol. Gratitud. Mirá, le dice, qué tremendo. Y eso enfoca seguir los pasos de Jesús, como dice la Biblia en 1 Juan 2:2, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Anduvo renegando al Señor, murmurando, hablando en mal de otros, como algunos dicen, yo no le puedo decir nada porque soy cristiano, con Dios la va a pagar. La misma Biblia dice, no venguéis, dije el Señor, la venganza será mía, pero tenga paciencia, es el tiempo de Dios. Usted siga rectecito en el camino del Señor, usted dele gracias a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Puede ser posible que alguien nos felicita, ¿sí? Alguien lo felicita y le dice, y si no lo felicitaron, usted dele gracias a Dios, no pare, siga sirviendo al Señor, porque está dispuesto a seguir los pasos de Jesús. Alguien dice, el que no nace para servir no sirve para vivir, pero hay que servir con honestidad, con integridad, con corazón limpio, con humildad, con amor a Dios, porque puede ser posible que todo uno tiene impulsado a servir mientras lo elogian, mientras lo felicitan, pero si aparece por ahí uno ya queriendo decirle, hey, mira vos, ¿qué puesto estás buscando ahí? Pues yo ya tengo mi lugar, le dice el cielo, mientras estoy aquí, Dios me manda que pueda servir y decirle a Dios, Dios bendice mi mente para que mi mente esté llena de tus pensamientos, que sean pensamientos de paz y pensamientos de bien. Dios bendice mi corazón con tu Santo Espíritu, para cuando abra mi boca pueda dar una palabra de bendición a otros. Porque es más, la misma Biblia dice, bendice al que te ofende, bendice al que te ultraja. Dios bendice estas manitos para cuando las extienda, no las extienda para señalar, sino para bendecirlos en el nombre del Señor. Dios, le den esas palmas al Señor, hermano. Amén. Dios bendice estos piecitos, bendice estos piecitos, Señor. Bendice estos piecitos para que estos piecitos caminen de acuerdo a las santas ordenanzas. Porque uno puede salir a un lugar donde no debe de ir, porque o bien va a dar un mal ejemplo o bien va a perder el tiempo. Y como desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies somos benditos. Dice amén, porque somos benditos, porque el que está dentro de nosotros es el bendito Dios de los cielos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Dios por ello. Entonces recuerden ustedes que Cristo descendió del cielo a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es más, le reitero lo que hablamos recientemente, Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Eso es de vital importancia. Entonces hay que tomar en cuenta que la invitación de San Pablo
es la misma que hace Jesucristo en Mateo 11, 28 y 29. Es un texto conocido, pero valdría la pena darle una miradita. Sí. Dice Mateo, es el mismo sentir, que con una expresión diferente, pero con casi un significado igual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, vengan. Ustedes viven muy preocupados, viven muy afanados. Ustedes con poquito pierden el dominio propio. Vengan y yo os haré descansar. Es igual a tranquilidad, a vivir en paz con Dios y consigo mismo. Y luego dice, aquí habla de la perseverancia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Perseverancia, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En otras palabras, obediencia. Yugo, obediencia. Obediencia en gratitud. Obediencia en reconocimiento que no hay otro en quien yo puedo ser salvo. Obediencia y reconocimiento que Él murió, pero también resucitó. Hay seres humanos, personas de mucha estima, que buscaron hacer el bien a los necesitados, y algunas veces dicen que hasta su vida dio, pero murió y no ha resucitado. El único que ha resucitado es lo que dice el capítulo 8, versículo 34 de Romanos, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No se goza usted por ello? Que a veces, déle esas palmas entonces al Señor, usted. Amén. Usted a veces que se amanece un nuevo día un poco con la carita así, ¿verdad? Y no es lo natural. Le observa a la esposa, dice, así fue para acostarse, no habló, dice. Los hijos dicen, no dijo nada cómo le había ido al trabajo, no le oímos decir gracias a Dios que llegamos, nos acercamos nosotros, le dimos un abrazo, gracias porque llegaste, papi, gracias porque llegaste, mami. ¿Qué dijo mami y papi? Solo eso dijo. En la mañana le dije, papi, gracias, papi. ¿Qué dice? Y el bendito Dios, puede ser por un problema de salud, un problema en el trabajo, etcétera, etcétera. Somos seres humanos, pero el bendito Dios, desde antes que tú pusieras un pie en el piso, te estaba coronando de favores y misericordias, diciendo, te bendije ayer, te voy a bendecir ahora. Puede hacer que otros estén pensando mal en ti, en la tienda, en el mercado, en el trabajo, en el empleo. Puede ser posible que unos estén pensando mal tuyo, y quizás tú estás pensando, esas reacciones puedan ser, sí, pero claro, sin embargo, como ya tú no dependes del qué dirán, sino depende de otro nivel, tu nivel es celestial. Dice amén, iglesia, porque tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que ir caminando bajo los principios celestiales como ciudadanos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y de bien para nosotros, y Él como nuestro Padre y nosotros como nuestros hijos. Entonces, Señor, lléname mi cabecita de pensamientos de paz y de bien, de pensamientos de paz, porque el bien puede más que el mal. Dice amén, hermano. Y comience el Espíritu Santo a trabajar en tu vida. Comience el Espíritu Santo a trabajar en tu vida, y de esa manera entonces tú puedes saludar a otros, porque es triste saludar a los vecinos, pero la familia no. Es como cuando los amigos llegan, llega una visita y le dicen, qué amable es tu papá, hoy que estás tú aquí, visítame más seguido, porque cuando ustedes nos visitan, hasta nos llevan a comer fuera. Sí, algunas veces
tenemos ese tipo de reacciones. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que Jesús dijo: lleven mi yugo, obediencia sobre vosotros, aprendan de mi vida práctica, que soy manso y humilde de corazón. Pero alguna vez la gente le dice: no se deje, hombre, yo ya hubiera respondido. Si no respondo yo, Dios va a responder. Solo que Dios responde en su tiempo. Por eso aquí está la fe que espera. La fe que espera. Es que David dijo: mi vida y mis tiempos están en ti, porque yo he esperado en ti. Eso en la vida de perseverancia, sirviendo al Señor con perseverancia, pero con humildad se necesita ese fruto del Espíritu. Luego dice: porque mi yugo es fácil. Él no te va a pedir algo que tú no puedes hacer, y ligera es mi carga. O sea, Él no va a permitir algo que tú no puedas soportar, porque Dios es justo y la justicia divina consiste en que Él hace lo bueno. Hace lo bueno, y Él nunca nos ha hecho un mal, siempre nos ha hecho un bien. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que, por eso que Pablo dice eso: haga allá pues en vosotros o en nosotros este mismo sentir, y no haga nada por contienda. Evite cuanto sea posible la contienda en el hogar. Para hacer una corrección de familia no se necesita como: hey, te he enojado ahorita. No. Las cosas se arreglan con el respeto debido, con la regla de oro. Si es en el hogar, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque honra a tu padre, honra a tu madre, porque de esta manera te va a ir bien. Padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. No, disciplinarlos o criarlos en la disciplina del Señor. O sea, para eso se necesita tener paciencia. Porque a veces que uno dice: te entra aquí y te sale allá. Ah, pues igual a usted le dice. Se quiere, no lo dice, pero no lo dice, pero suena. Por ello es que hay peligro de servir por contienda. Sí. Vea usted lo que dice Lucas 9, 46 y 48. Y esto sí es escrito para nuestra enseñanza. Avanzaremos por tiempo. Por lo menos leemos el texto y vamos a avanzar por la Santa Cena. Lucas 9, 46. ¿Qué dice Lucas 9, 46? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes? Los santos apóstoles. ¿Sí? Mire, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién iba a ser el presidente del liderazgo? Sí. Recuerden que Juan era muy cercano a Jesús porque era el discípulo más joven. Pedro y Jacobo formaban un trío de amigos muy íntimos, discípulos del Señor. Pero el Señor los trataba a todos iguales. ¿Sí? Entonces dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. O sea, lo que siempre hemos dicho: esos secretitos que tú dices, esas habladitas al oído, o esas murmuraciones que es hablar adentro, a mí no me gusta eso. Y que hay veces cuando hablamos mal. Decimos una cosa en la mañana, otra cosa al mediodía, y por la tarde decimos otra. Esas murmuracioncitas son gritos a los oídos de Dios. Sí. Y dice aquí: y tomó un niño el Señor. ¿Se dan cuenta que los niños siempre han estado cerca de Jesús? Traigan niños, por favor, a la escuela dominical, a las reuniones familiares, en el devocional en la familia. Hay que traerlo, hay que llevarlo, dice entonces. Y el Señor tomó a un niño para que lo tomara. Es que estaba cerca, vean. Estaba cerca. Y dice, y lo puso junto así, y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe.
Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Cómo lo ven? Qué maestría del Señor, vean, qué ilustración tomó el niño. ¿Sí? Y los discípulos no andaban con una mantita ahí, vean, ¿quién es el mayor? No, solo entre ellos comentando. Vio que no iban por buen camino, porque siempre es la enseñanza de servicio, de perseverar, sirviendo al Señor con humildad, nunca sentirse más que otro. Sí, nunca. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da, que eso debía traer agradecimiento y más deseo de servir al Señor con todo el corazón. Claro, el dueño de esta obra es perfecto. Los que servimos tenemos imperfecciones, pero el que nos recibió dejó nuestras imperfecciones afuera y dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo fui el que los he elegido y los he llamado para que vaya y dé fruto y vuestro fruto permanezca. Denle estas palmas al Señor. Es que es importante, porque muchas veces dicen: no, yo no voy a hacer bien las cosas. Puede ser posible que no las hagas bien, pero si las hace con entrega, va a perfeccionar, porque el Espíritu Santo mismo te ayudará. De ahí pues las cosas cambiaron. Vea un ejemplo de Lucas 10:38 al 42. También dice Lucas 10:38: aconteció que yendo de camino, dice que entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra. Ella sabía que Jesús tenía que ser primero en el tiempo. María había entendido que el ser era más importante que el hacer. Marta estaba más interesada en el hacer que en el ser. ¿Sí? Sirviendo a Dios y señalando. Déjele que se levante, hombre. Sí. Pero mire qué bonito, dice: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús. Deje que Jesús responda, hermano. Hay veces que nosotros hablamos más de la cuenta y después decimos: mejor no hubiera hablado. Sí, porque cuando lo repite otro le pone cola, el otro le pone cabeza. Con una palabra dijiste. Mire qué bonito, dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe por qué le repitió 2 veces? Para que le pusiera atención. ¿Sí? Lo que te voy a decir ahora te lo voy a decir una vez. Pero en otras ocasiones Jesucristo dice: otra vez os digo. Pero aquí dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La presión, para que vean que soy ocupada. Yo no soy de esas que se sientan ahí, que pasa, no, nada de eso. Entonces María, pero solo una cosa es necesaria, le dijo. Todo tiene su lugar, hermano. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Jesús dijo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tus horas laborales, un aplauso. Tus horas de consulta, un aplauso. Pero esta hora que tú le das al Señor es la mayor parte, la cual no te será quitada. ¿Por qué? Porque lo que sembramos
eso cosechamos. Si ponemos al Señor en primer lugar, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que Él crezca en mi pensamiento, que Él crezca en mis palabras, que Él crezca en mis emociones o mi amor, que Él crezca en mi tiempo, que Él crezca en todo, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Sí, puede ser posible y ahí tenemos que aceptarlo. Vas por el camino correcto, vas obedeciendo a Dios, pero no todos te van a felicitar. Siempre habrá alguien, porque de la envidia no solo los de afuera padecen, muchas veces dentro del mismo ámbito. Si aquí están, si yo les sacara textos bíblicos que están allí, ¿qué fue lo que mató a Caín? La envidia. Tú envidias eso, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Saúl traicionar al muchacho? A David, su envidia. Si Dios lo ungió con su Espíritu Santo también al rey, el rey del pueblo, porque Saúl es el rey del pueblo, del corazón del pueblo. David es el rey de acuerdo al corazón de Dios. Pero si algo tenemos que tener cuidado en ello, y esto se ha ilustrado para nuestra enseñanza: cuidado con la envidia. Cuidado con la envidia. Por ello es que tenemos que tomar en cuenta la necesidad de no olvidar. Aquí cerramos. Y que hay tantas cosas lindas que comparte el Señor con nosotros, y fueron las mismas enseñanzas que los apóstoles compartieron con nosotros. Y eso es importante, porque Pablo escribe en el 1 Corintios 1, 27 y 31 el testimonio que a él lo ayuda a mantener un perfil de liderazgo, de perseverancia, sirviendo al Señor con humildad. Y por ello es que ustedes ven a un Pablo que escribe a los hermanos de Filipo, que donde Pablo estaba cautivo, estaba preso, pero es donde él mismo dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Él está recordando de quién era él. A Pablo le dice: yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Si antes yo fui un blasfemo, le dice, antes yo fui un perseguidor, un injuriador, pero la gracia de Dios, le dice, su gracia me cubrió. Y en 1 Corintios 1:27 dice él: sino que de lo necio del mundo escogió Dios, porque él sentía que había sido un necio, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesucristo? A Él, como dice Apocalipsis, a Él sea la gloria. Lo que somos, donde estamos y a donde Dios nos lleva es el plan marcado, el plan perfecto de Dios. Pero hay que saber servirle a Dios con paciencia, perseverar a Dios con paciencia. Donde quiera que estemos, no nos olvidemos que hemos sido llamados para servir. Le servimos a los hombres, como dice Colosenses 3:20. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para los hombres, no como para los hombres, si lo quisiéramos ilustrar de esa manera. Es decir, servimos a los seres humanos, pero lo hacemos primeramente en el nombre del Señor, porque de quien recibiremos la recompensa será de aquel que dijo:
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Gracias por darle estas palmas al Señor. Inclinen su rostro y diga: gracias, Señor. Enséñame a servirte con humildad, a perseverar con una actitud de humildad. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Cada día, Señor, te voy a bendecir. Trataré de ayudar a mi familia en primer lugar, para compartir el cumplimiento de tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si alguna vez he querido servir en contienda, Señor, si alguna vez he querido servir, Dios mío, he estado sirviendo como un arrogante, considerando que yo soy indispensable. Me equivoqué, Señor. Todos somos importantes, pero no indispensables, porque el único indispensable eres tú, el que dices tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, porque todos podemos servir, todos podemos, Señor, poner un poquitito de lo que tú nos has dado. Yo quiero darte gracias, Señor, por esta congregación que sirve con corazón sincero, por mis hermanos que en cada proyecto se están integrando, los que siguen aportando para bien de nuestra futura construcción, que con tu ayuda bendita tú vas a abrir los espacios lo más pronto posible para dar inicio. Gracias, Señor, desde aquel que nos ha dado, Señor, un poquito de cosas que dejamos necesitando allí, como aquellos que han dado ofrendas hermosas, tú lo vas a recompensar. Aquellos que el día miércoles de cada fin de mes, Señor, vamos al trabajo de evangelismo. El comité de visitación de hospitales, el comité, Señor, de visitación de Bartolinas, el comité, Señor, de reuniones de visitación de Prueba Auxilio, todos estamos haciendo una visión de servicio, pero lo estamos haciendo con tu amor. Ayúdanos a evitar contiendas, murmuraciones, actitudes de arrogancia. Ayúdanos. Tenemos que seguir tus pasos, Señor, porque el único indispensable eres tú. Nosotros queremos seguir los pasos tuyos, para que un día oír tu voz y nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, que todo aquel que tiene esta esperanza en ti persevera, en ti obedece. Si hay alguna persona, Señor, que todavía no te ha conocido, esta mañana que puede dar su paso de fe, Señor, y que espere en tus promesas, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Si hubiese alguna persona que desea recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo ruego que haga esta oración. Usted que está en casa, que se desanimó porque le ofendió a alguien. Quizás lo más común es cuando alguien le dice a uno: tú no estás haciendo nada. Ahí no te toman en cuenta vos, etcétera, etcétera. Regrese hoy a Jesús. Se va a dar cuenta que en Cristo vale la pena servir. Dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Es de vital importancia reconocerlo. Jesús dijo: es imposible que no vengan tropiezos, pero va a decir que vengan. Tu vida es con Dios, consigo mismo, y tu familia, en la herencia del Señor te ha dado. Ánimo, haga esta oración. Señor, te pido perdón. Puse la mirada en los seres humanos,
y me desanimé, pero ahora te pido perdón. Voy a seguir tus pasos. Voy a aceptar tu invitación. Voy a perseverar sirviendo a tu obra con gratitud, igual a humildad, obediencia. Voy a perseverar. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Muchas gracias por entrar a mi corazón conforme a tu promesa. Si hay alguien que hizo esta oración en casa, llama y no nos cambies. Sigue en sintonía de la señal de la bendición de Dios. Si hay alguien entre nosotros que hizo esta oración por primera o segunda vez, levante su mano y donde se encuentra. Este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.